La alegría de tener nuevos participantes que nos ayudan a conectarnos más con la vida, con la eh, continuidad permanente de la esperanza. Los jóvenes que nos acompañan hoy en Conectados, saludando a todos los que nos escuchen, esperamos que haya a varios de sus amigos, de su generación, que puedan comentar también y dialogar con Conectados. Está con nosotros Ajax. eh, Hola, yo soy Ajax, tengo 19 años, estoy estudiando cine y yo estoy trabajando una propuesta cinematográfica de cine desde la discapacidad. More. Hola, yo soy More, tengo 29 años, soy parte del colectivo Semillas en Resistencia me dedico al diseño gráfico y creo que desde el arte y desde pues las distintas formas de vivir y de decidir cómo vivimos y nos relacionamos entre nosotras, podemos crear un mundo y unas realidades que nos permitan a todas, a todos y a todes pues vivir en paz. Y esa paz pues no es estática, sino que se construye, pues sí, pues con todas nuestras decisiones. Y Víctor. Mucho gusto, yo soy Víctor, tengo 19 años, igual soy estudiante de cine, soy escritor, tengo 2 libros y soy paciente psiquiátrico desde que tengo 11 años. Igual soy parte de la comunidad LGBT y me identifico como una persona queer. Pues muchas gracias. En esta comunidad que formamos en este momento, queremos tratar de ir a las partes que a veces nos dicen, vamos a hacer un diagnóstico. Y no hay nada mejor que el autodiagnóstico, ¿no? Cómo nos vemos nosotros y cómo ustedes mismos se pueden interrogar. Nunca un brazo le pregunta al otro si porque se siente mal el brazo le diga al otro estás mal o estás bien, pero somos un cuerpo y en esta unidad y que es también este planeta con más de quizá 2000 lenguas, no, nada más en la India hablarán 200, nosotros 68 en este país, que de 200 países que existen reconocidos y otros tristemente avasallados y queriéndolos desaparecer. En esta lógica vamos a dialogar, ¿no? Yo les haré algunas preguntas, pero entre nosotros también las podemos hacer. Podemos, ustedes, a mí, a Ajax, a More y así. Eh, una cosa central que creo que nos puede ayudar es pisar la tierra que está amenazada. Y le está amenazada no como un mito o como una apocalíptica expresión amenazante, sino que es real, que hay un sufrimiento en la tierra desde el informe de Brundtland y los límites del crecimiento, donde decíamos que no es posible seguir avanzando, una tierra a la cual no veíamos que la conciencia de la humanidad de que había finitud de los recursos no fue sino hasta hace 60 años más o menos, y eso implicó a algunos países empezar a hacer cambios. Se anunció igual con el protocolo de Kioto, Club de Roma, Cumbre de París, Río de Janeiro, nadie eh, hizo caso, excepto Noruega y otros países que han cambiado a energías limpias. Y sin embargo, y hay algunos países que por el otro lado también están evitando la destrucción de la humanidad con las armas. Ahí hay dos fuentes poderosas que pueden centrar. La violencia a la tierra es la misma que la violencia a la humanidad, porque nunca como hoy tenemos esta crisis donde desaparece una especie cada media hora, se desapareció el Polo Norte y han desaparecido miles de mujeres. Y somos campeones en este país de desaparición de mujeres. Y no solo de mujeres, ayer murió una de las compañeras, amigas que más ha luchado en el norte del país y están los compañeros de Ayotzinapa, están los compas de Atenco defendiendo el territorio, otros defendiendo la vida, pero también las situaciones emocionales que esto provoca. Lo veamos o no lo veamos, el inconsciente colectivo está muy dañado desde Gaza, como ese sufrimiento que nunca había padecido la humanidad nos afecta en nuestras crisis, incluso de ubicación, de sentido de vida, de utopía, de sueño. Y por ahí
pues estas voces de los jóvenes que muchas veces son reprimidas desde el hogar mismo. La mayoría de las violaciones de mujeres suceden en los hogares, más del 70%. Entonces, todo esto que tenemos que deconstruir, descolonizar, repensar, reimaginar, recuperar nuestros valores más profundos, los de antes, los de hoy que urgen y los que querríamos tener más adelante. ¿Cómo ven ustedes esta situación hoy en la humanidad, en México, en Mérida, en Yucatán? ¿Por dónde ven ustedes está lo más grave? ¿Por dónde miran? Del dolor a la esperanza se llama el programa. Ver la parte que a veces no nos gusta ver. Ustedes que se dedican al cine, que quieren mostrar realidades que otros no quieren ver, y esa oportunidad de gente que está comprometida con realidades a cambiar. Es valiosísimo lo que ustedes puedan decirnos. ¿Quieres comenzar, Tomori? Sí, bueno, creo que en México ser defensora del territorio significa pues que muy probablemente seas víctima de desaparición forzada, no solo en México, ¿no? Hace un año desapareció Julia Chuñil en Chile y hasta hace unos días fue que imputaron al empresario que es responsable de su desaparición, que Julia lo denunció en muchas ocasiones y fue hasta que le quitaron la vida a Julia y a su perrito, que entonces las autoridades, aunque han frenado muchísimo el proceso, pues ya no han podido darse la vuelta, ¿no? O sea, como que voltear los ojos. O sea, ya es como súper claro la complicidad que tiene el gobierno y el Estado para con las empresas que quieren quitarnos los recursos y quieren apropiarse cada vez más de nuestro territorio. No, pues muchas gracias. Creo que podríamos decir cuáles son los impactos y las consecuencias de un modelo de desarrollo que mercantiliza y además se impone a través de la violencia como es el militarismo. La violencia en los derechos humanos en el planeta, entrar por ahí también, por qué sea Gandhi por poner uno de los grandes hombres que ha pisado esta tierra, ¿no? Y que ha demostrado que es posible transformar un ser humano en sí, desde dentro, hacia una posibilidad no violenta, sino amorosa, ética, responsable, que sabe escucharse a sí mismo. Por ahí los principios que no ama a los demás como a ti mismo. Si no nos amamos a nosotros mismos, es muy difícil, no solo no cambiar, sino caer en el pantano resbaladizo de un discurso y que nos lleve a la incongruencia. ¿Cuáles serían como las bases para la congruencia de vida que requerimos para iniciar un proceso, digamos, nacional, político, económico, cultural, en que impacte al mundo? Pero ¿con qué empezamos? Es como decir, yo empiezo por mi casa, yo empiezo por mí, por darme paz cuando ahorita venía manejando y ¿cómo puedo, qué hacemos cuando trabajamos por la paz, por la justicia? ¿Qué nos dices de eso, Víctor? Pues a mí me gustaría hacer un comentario que siento que viene justo para lo que usted comentaba, que es que hasta hace una semana, pues yo me entero, pues como comenté, soy paciente psiquiátrico y pues desde los 11 años ir con un psicólogo, con terapias, ir cambiando, pues he pasado por la mitad de especialistas que hay en este estado, he conocido lo mejor y lo peor, pero lo que siempre a mí pues, me ocasionaba muchos problemas es no tener un diagnóstico claro o no tener un diagnóstico lo suficientemente, pues, que sea para mi beneficio. Entonces siempre era, ¿qué es lo que tengo? Y bueno, hace una semana me entero que yo lo sospechaba, sin embargo, pues, obviamente siempre es bueno ir con un psiquiatra, con un especialista, si tiene los recursos para ello, ¿no? Y pues me entero que tengo un trastorno que se llama trastorno de personalidad límite, que el trastorno de personalidad límite habla justo, pues yo lo usaría incluso como una metáfora para lo que pasa con lo que es el Estado, con la política, con absolutamente todo, porque el límite se obtiene a través de un trauma complejo. Entonces, un niño, en mi caso, no obtiene tal vez el cariño o el amor, o no tiene un sustento familiar o algo que le diga te tenemos, entonces cuando creces sientes que no tienes a nadie y eso te causa algo, pues, que son problemas de abandono, ansiedad social, un montón de cosas, ¿no?
pero yo lo empleo en el sentido en que es un pensamiento que obtienes a través de algo que vives antes. Siento que algo que pasa mucho con la sociedad es que justo como dice, el que no conoce su historia esas cosas que está destinado a repetirlas, ¿no? Siento que no es tan cierto, sino al revés. Mientras más conoces de tu historia y mientras más te interesas en ello, como que siempre he notado que la gente tiende a irse a anteriores posiciones, como vemos actualmente con pues la nueva ola de conservadurismo que ha habido en mi generación, que pues siempre hay como que ciertas ideas que tratamos de implantar, pero a veces no se hacen de la forma correcta. Y yo opinaría que la forma en la que verdaderamente lograríamos un avance en vez de un retroceso sería verdaderamente mejorando la educación, que es algo que siempre se ha hablado, sin embargo yo no he visto puesto en práctica. Por ejemplo, cuando yo estaba en secundaria se decía que hay que mejorar la educación sexual, pero mejorar la educación sexual no es poner clases de educación sexual, es poner buenas clases de educación sexual. Entonces un problema siempre es que no porque haya algo mejor significa que sea lo bueno o lo necesario. Entonces siempre se hacen estos microavances, pero de microavance a microavance no se va a hacer nada. O sea, el tiempo va a pasar y cuando nos demos cuenta va a haber una problemática muchísimo mayor que lo que hemos tratado de pues, lograr. Entonces siempre se tratan como de solucionar problemas de hace 20 años cuando tenemos que tratar de solucionar los problemas de la actualidad. Si seguimos enfocados en los problemas de hace 20 años, no vamos a avanzar porque no podemos perder tiempo. ¿Cómo cuál sería para ti lo que puede solucionarse y cómo solucionarse hoy? Por ejemplo, tomando justo pues mi comunidad, que es lo que yo más conozco, ¿no? Justo este tema de la educación sexual y de usar como, ¿cómo se dice? Como sexo seguro y todo eso. Es como, ese y es un tema del pasado y es un tema que lamentablemente, pues los jóvenes se tuvieron que enterar a través de videos, pornografía, cosas que pues uno al no tener esa educación lo busca y lo encuentra de malas formas. Ese ya es un problema que no se pudo solucionar a su momento. El problema ahorita que tenemos que solucionar es el problema de las enfermedades de transmisión sexual, que como sabemos Yucatán es el número 1 en México de enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo diría, si ya ocasionaste este problema que ya no puedes solucionar, soluciona el que tienes inmediatamente que está tomando vidas. Y ya una vez que ya tengas ese problema controlado, ya podemos irnos a las cosas menores. Total. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Por supuesto. Sí, me parece súper chido lo que dices porque también es como el enfoque desde donde vemos una problemática, ¿no? O sea, podemos ver la cuestión de la prevención, que la prevención muchas veces tiene un tono narrativo, se aborda desde el estigma o se puede o se puede más bien reducir riesgos y abordar desde, o sea, ver, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual como lo que son. O sea, existen, ya vemos personas que tenemos enfermedades de transmisión sexual, habemos personas que no tenemos enfermedades de transmisión sexual, pero es una posibilidad, ¿no? Y entonces tenemos que mejorar la calidad de vida de quienes están en una situación de riesgo por sus condiciones de vida, sus prácticas y quienes ya tienen una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces creo que viene mucho, o sea, lo que mencionas tiene que ver de pronto no solo con la educación que se da en las escuelas, por ejemplo, sino las concepciones y los estigmas que nosotros tenemos desde los prejuicios, ¿no? Y cómo lo abordan incluso los medios de comunicación, ¿no? Entonces creo que tiene mucho, o sea, me gusta mucho lo que mencionas como de poder pensar en cuál es el contexto que vivimos hoy en día y cómo podemos desde incluso el amor y el acompañamiento pues mejorar las condiciones de todas las personas, ¿no? Claro, porque igual es algo justo como mencionas, como los estigmas que se hacen, que muchas personas al escuchar enfermedades de transmisión sexual asumen que solo son enfermedades que se contagian a través del sexo y no es así. O sea, una de las mayores formas de contagio es pues a través de agujas o transfusiones de sangre o ese tipo de cosas, ¿no? Y ese tema justo me empezó a interesar no solo por la comunidad, sino porque varias personas de mi familia son doctores. Y me ha tocado varias veces escuchar cómo marcan a la casa llorando porque dicen, me acabo de picar con una aguja y no sé si tengo algo, no sé si el paciente tenía algo. Y es un miedo verdadero que sufren las personas pues en el servicio médico y que pues muchas personas no estamos conscientes y justo se estigmatiza como ¿por qué no te cuidaste? O ¿por qué no usas condón? O ¿por qué mejor no
practica celibato. Y es como que en eso no tiene absolutamente nada que ver. Te puede pasar a ti que te caigas en la calle y te piques con una aguja y ya la tienes y no lo pudiste evitar porque hiciste todo para cuidarte. O sea, nadie está pues justo como que absuelto de esos temas, ¿no? Y pues justo es como no criminalizar a las personas que lo tienen, incluso si fue por una práctica o un mal uso de pues un preservativo o una práctica sexual, o sea, es un riesgo que siempre va a estar presente, o sea, Sí, todos sabemos que ni el mejor método anticonceptivo te puede salvar de ello. sí, Es verdad que todo está relacionado y me encanta que encontremos el punto que nos vincula una cosa con otra, ¿no? Y yo encuentro en cuanto el paraguas de la ética, que el juicio como cultura y también la descalificación y la exclusión, si parece fácil, ¿no? Pero si esa fuera la actitud de prevención, de formación previa, a cualquier tipo de situación, podríamos nosotros tener un poco más de amplitud, incluso de lógica, porque la congruencia está en no puedo hacer juicio si no tengo un conocimiento. Y la prevención empieza precisamente en eso, en generar las condiciones para que no suceda. Si yo cada vez que apunto, me señalo y me observo, descubro que en mí está todo lo que acabo de decir, por decir algo, ¿no? Yo sufro padezco o estoy diagnosticado. Todo lo que me dices o pensando en un niño de Gaza, pues es espantoso, no hay ni siquiera salud ni posibilidades y sus límites son deslímites, ¿no? Y sin embargo puedo generar esperanza a través del sumut. Aquí hablamos del Ubuntu o hablamos del Iquilcuxlejal o el Sumakusai, que son fuerzas de resiliencia superiores a cualquier posibilidad de ser desaparecido o de propiciar el suicidio. No todos, pero algunos tienen eso y lo heredan. ¿Cómo podemos potenciar esa fuerza espiritual, ética que mantiene al ser humano en la calidad de poner por encima del individualismo el bien común? Dado que vivimos ahorita, todo el mundo se rasca por sí mismo, nadie piensa si yo quiero mi carro, cuál es el éxito de una profesión en la Marista o en la Unimayab o en cualquier otra universidad iberoamericana, hacia dónde, por qué estudias, para el dinero, para tener, y todo esto qué tipo de enfermedad va generando internamente, de manera que ya no somos ni capaces de pensar que estudio para servir y a quién. ¿Quiénes son la mayoría de la humanidad? Musk, Slim. La mayoría de la humanidad, pues a veces les enseñan a autoculparse por ser indígenas, por ser gay o por ser cualquiera de las minorías, por ser negra, ser mujer. Y se enseña a soportar una realidad y aparentar otra cosa y a disfrazar. Entonces, como que es el contrario del disfraz, sería desnudar, desvestir. Si develamos esta realidad, ¿qué nos dirías tú, Ayer, sobre lo que sí tendríamos que mirar, qué hacer, qué ver? Sí, bueno, yo, ahorita que entramos a la carrera, hemos estado leyendo muchas cosas. Y una de ¿Cuál las... carrera? Cine, carrera en cine en la UNAI. Y una de las lecturas que nos dejó un maestro se llama El apoyo mutuo de Kropotkin. Y me gustó mucho porque justamente hacía como una recopilación de estudios que se habían hecho a comunidades, aún como comunidades apartadas de la sociedad, occidental, o sea, en partes de Europa y algunas de África, en donde él hacía, una reflexión de que estos grupos había como un sentido de comunidad muchísimo más fuerte que en la sociedad, occidental de ese momento. Creo que es el siglo XX o XIX, uno de esos dos, o en medio. Y habla de que eh, como que el hombre europeo creía que ellos estaban mal porque, o sea, el hombre europeo tenía la teoría de que el ser humano era malo, que era hostil por naturaleza, y que se empezaron a hacer estas exploraciones y que describían que como que, por ejemplo, llegaban, les daban comida y
no se la comía al que se lo daba, sino que la repartía. O sea, se la daban a él individualmente y se reunía con los demás y compartían. Era como un sentido casi automático de ese sentido de compartir, de ser como uno solo en comunidad. Y eso es lo que más se me ha quedado y creo que esa es como la clave también. Como que entender que este no podemos vivir sin el otro. Por lo que sea, o sea, antes en las comunidades se notaba más porque uno tenía una tarea específica, o sea, uno era el agricultor, otro cuidaba las vacas, otro, este, tenían tareas asignadas. Y ya ahorita, como en esta sociedad en la que de alguna manera todo está automatizado, no tenemos conciencia de que tenemos lo que tenemos o estamos donde estamos porque también existe un trabajo alrededor de nosotros. Y justamente también el fin último de estas personas, de estas comunidades, era como que mantener el bien de toda la comunidad antes del propio. O sea, por ejemplo, cuando él hacía la observación que en estas comunidades se practicaban dos cosas que eran especialmente graves para la sociedad occidental, que era el parricidio y el infanticidio. Esto sucedía porque él decía, o sea, los estudios estaban basados bajo una mirada, ¿no? Occidental, y las conclusiones que estos señores hicieron de estas comunidades era que era horrible, que era lo peor que podía suceder, y estaba descontextualizada esa solución. Él explica que esto sucedía en casos muy extremos y tomaba en cuenta que estas comunidades estaban generalmente en espacios geográficos difíciles, en donde el invierno duraba 5 meses, la mitad del año, y eran temperaturas graves. Entonces él explica que el infanticidio se daba porque, además de que era la última solución que se daba y que incluso hasta los padres de los niños preferían sacrificarse ellos mismos antes que sus hijos, era de que justamente en estos periodos escaseaba la comida. Entonces existía el razonamiento de que, ok, tienes 4 hijos, acaba de nacer uno, estos ya los tienes crecidos. Una boca más que alimentar puede significar que tus otros 4 hijos mueran. Y no solo son tus 4 hijos, son los hijos de toda la demás comunidad. Ese era un razonamiento. Y el otro era el parricidio, que no era como tal parricidio. O sea, igual en esas mismas épocas, la gente mayor decidía dejar de, o sea, como que decidía dejar de ser una carga en comida para que justamente los demás sobrevivieran. Y generalmente nadie lo quería matar, nadie lo mataba. En realidad moría de hambre en un bosque. Y justamente también habla de eso, de que nadie tomaba la decisión de matarlo hasta que llegó la religión y que se empezó a conceptualizar como un sacrificio, porque nadie quería tener como que la responsabilidad, y pues la religión permitía que bajo una orden divina se diera, no por uno mismo. Y entonces ya todo esto, yo creo que la clave es como volver a esta conciencia de que pues estamos aquí como, tal vez no somos hermanos de sangre, pero sí de espacio. O sea, compartimos estos lugares, esta es nuestra tierra, estas son nuestras culturas, este, nuestro momento, y creo que esa es la clave. O sea, siempre hacer a un lado nuestras diferencias y como que intentar integrarnos siempre. Porque igual, o sea, yo no soy religioso ni nada, pero yo creo que la figura de Dios, Jesucristo, fue es muy relevante aún porque justamente como mencionaste, él antes de morir repartió el pan y el vino. Y yo creo que esa es una muy buena como metáfora de hacer la comunidad. No, me encanta, te agradezco mucho porque nos vuelves a la definición profunda de nuestros ancestros, nuestros abuelitos mayas,
Y lo que decía antes de los suajilis, el Ubuntu, yo soy yo solamente cuando estoy contigo, o el Akech Alakein Maya, ¿no? Que soy tú, otro yo, pero fuera de las conceptualizaciones en la práctica, qué rico es estar en comunidad y saber que el nosotros y no el yo tengo hambre, tú no, yo soy rico, tú eres pobre, tú estoy triste y tú estás alegre, sino estamos tristes, estamos alegres. Una vez en clase, unos compañeros celtales, llegué y se los he contado, creo que les dije, pues como hemos hablado, pero en este momento yo tengo que regresar, no va a haber clase. ¿Qué, maestro? Pues tengo un problema. ¿Tiene un problema? Sí, tengo un problema. El carro se está incendiando aquí a 100 metros y tengo que irlo a apagar. Vine así y ya le eché agua, pero sigue mal. Ah, tiene un problema, ¿eh? Usted está reprobado. ¿Por qué? Pues porque nos dijo que existe el nosotros, tenemos un problema, ¿no? Y se fue todo el salón a apagar. Entonces, a mí me sorprendo de que un principio es escuchar con corazón de esponja, ¿no? No de piedra. Entonces te oigo y la verdad es que se empieza a suavizar mi corazón al escucharte porque Sí, yo estoy feliz de que estén aquí y de que puedan ustedes y podamos abrir esos poros que nos vinculan más allá de la sangre física, del cordón espiritual estelar, de estrella, de ese cosmo que nos hace sentir el dolor y sentir la posibilidad del amor. Porque es esencialmente amoroso la humanidad, ¿no? sí. Como qué otras cosas podríamos ir haciendo para que a pesar de esta sociedad, de esta tendencia, de esta ciudad, de esta cultura occidental, pudiéramos ir infectándola del sano virus, de la comunidad, de la inclusión. ¿Cómo ves? Justo, de hecho yo quería mencionar algo al respecto con lo que comentaba de Jax, que es que, por ejemplo, yo no me considero una persona anarquista, sin embargo, pues he leído, me he informado y la forma en la que más me como pues incluido en esa parte que me interesa mucho es en la anarquía relacional. Y la anarquía relacional pues habla pues en contra de lo que es la monogamia inculcada por el catolicismo y el cristianismo, o por en sí, por todo lo que es la religión. Pues justo como comentabas, antes se puede decir que antes de que llegara la colonización se practicaba anarquía relacional en el ámbito en el que hace unos días platicaba con unos compañeros de la carrera y me decían si tuvieran la oportunidad de embarazarse, de cargar un hijo en su vientre, lo harían, y muchos decían no porque no encontré el tiempo, estoy estudiando la carrera, no tengo dinero, etcétera. Y yo argumentaba que justo antes se podía tener hijos en gran cantidad porque no era solo el hijo de una madre o de un vientre, era el hijo de toda una comunidad. Entonces ese niño, había un grupo de 5 o 6 personas que atendían solo a la madre que acababa de dar a luz y el hijo era atendido por el resto de la comunidad. Alguien le daba de comer, alguien atendía sus noches para que la madre estuviera en descanso y ya una vez que se recuperara ya pudiera atender ella a su hijo y crecerlo y educarlo. Sin embargo, llega el cristianismo, llega el matrimonio, las ideas que no eran de esos tiempos y se inculca que no, que solo la madre va a atender al hijo y el padre va a ir a trabajar y ir a comer y es como que pues no es lo mejor, ¿no? Y de hecho en lugares en donde la religión no es tan grande, por ejemplo, yo doy el ejemplo de, por ejemplo, los lugares en Asia, que hay un mayor porcentaje de personas ateas, todavía hay tradiciones como que al segundo hijo lo tienen que cuidar los abuelos. Y de hecho hay muchas personas que dicen, es que a mí no me criaron mis papás, a mí me criaron mis abuelos. Mis abuelos son más mis papás que mis papás, ¿no? Entonces son este tipo de familias que nosotros diríamos no convencionales, que mucha gente ahorita ve de una mala forma. Y yo siempre me he preguntado por qué, si realmente es una forma diferente de propagar amor. Si decimos que el amor es amor y así está bien, ¿por qué deberíamos de criticar a las personas como yo, que tratamos de practicar el amor de una forma diferente, más en comunidad? Porque incluso es eso, ¿quién nos inculca que una pareja tenga que vivir juntos para ser una pareja? ¿O quién nos inculca que una pareja tenga que estar casada para ser un, pues, marido, mujer, 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 ¿saben? Como, incluso eso, que siempre hablamos de hombre y mujer cuando hablamos de relaciones, ¿no? Siento que la anarquía relacional
me ha enseñado como justo esto de comunidad, una idea de comunidad, de propagar amor, de justo como decían, si lo piensan de una forma incluso económica, el practicar la anarquía relacional es mejor para las personas. Imagínate la diferencia de una pareja, dos personas pagando un alquiler de 8,000 pesos con 2 sueldos de salario mínimo, a 4 personas pagando por ese mismo apartamento en donde van a vivir porque son un grupo que se aman. Incluso en ese ámbito es algo que económicamente nos beneficia a todos, ¿no? Pero siempre la gente, por justo como hablaba de la ola del conservadurismo, como que tiende a no escuchar. Y siento que realmente eso podría ayudar mucho a las personas, informarse un poquito más, justo como en esta comunidad de amor, que yo siempre he tratado como de propagar, que justo el amor no solo es romántico, o sea, el amor, incluso para un amigo, el amor puede ser romántico, ¿sabes? Siempre he pensado en eso, por eso se habla mucho del amor platónico, etcétera, siempre hablo como el romance realmente es un sentimiento que no tiene que existir solo en una pareja de casados, ¿saben? El romance puede existir entre amigos, puede existir con tu mamá, con tu papá y no tiene nada que ver con tus mascotas. Y siento que últimamente siempre nos enfocamos más en las cosas que nos desagradan que en las cosas que nos pueden agradar. Entonces siempre es como nos enfocamos en, hay este problema, pero nunca buscamos en la solución que tenemos que encontrar. Y siento que esas soluciones se pueden encontrar más a través del amor, del escuchar a la persona que está viviendo esa problemática y desde tu amor decir, pues yo te puedo ayudar, tal vez no solucionando tu problema, pero tal vez en tratar de buscar una solución. Creo que tratar de buscar una solución es más importante antes de que solucionar todo el problema. Siempre tratamos de irnos a estos lugares de ya se va a solucionar con que hagamos esto. No, es como que hay que ver cómo solucionarlo, ir avanzando como comunidad. O sea, si una minoría quiere avanzar solo como minoría, es muy poco probable que se logre. Y es la verdad, es como ha pasado antes, o sea, el movimiento de la comunidad LGBT, por ejemplo. Todos sabemos que, bueno, la mayoría de mi comunidad sabemos que empezó, claro, con Stonewall, y de hecho no empezó en Stonewall, pero es lo que es el mayor punto de referencia. Empezó con mujeres afroamericanas trans. Y tenemos que tener en cuenta que si las mujeres afroamericanas trans hubieran dicho solo es nuestro movimiento, no hubiera pasado así. No, se incluyó a toda la comunidad LGBT para que pudiera avanzar, porque mientras menos personas somos, pues no hay como un avance. Entonces siempre siento que hay, justo dentro de mi comunidad, hay una segregación en que todos tratamos de apoyar nuestros únicos problemas cuando deberíamos de tratarnos como comunidad. Incluso siempre está el típico ejemplo de el hombre cis gay que es misógino o que justo es homofóbico. Y eso lamentablemente pasa mucho actualmente. Hay mucha misoginia en la comunidad queer y siento que siempre hay como que tratarnos entre personas. Y justo es algo que no me gusta mucho porque en México justo es uno de los lugares con más alta tasa de transfeminicidios y nadie apoya la lucha de las mujeres trans. Y siempre ha sido un problema para mí, yo siempre he tratado de ver por esa problemática, pero cuando uno trata de dar su opinión, dice, es que ese no es tu problema porque no es tu comunidad. Y yo, discúlpame, soy parte de la comunidad queer, sí es mi problema, sí voy a informarme, no voy a hablar por ellas, pero sí puedo hablar desde un punto de entendimiento. Y siento que eso es lo que hay que hacer, desde el amor a tu propia comunidad, a tu vecino, a tus amigos, tus compañeros, siempre se puede hablar, siempre cuando haya un buen conocimiento del tema. Claro, bueno, por ahí ya vamos a ir cerrando con propuestas hacia, bueno, no para solucionar ni recetar, pero bien aportas maravillosamente al tema de la comunidad. Y si algo tiene el anarquismo es la horizontalidad. O sea, si dijeran los animales hoy, pues la jirafa es superior a la abeja, sin la abeja el mundo no existiría. Entonces esta lógica de la colaboración de la que habla el autor que nos mencionabas es la que nos permitió evolucionar. En realidad no somos más poderosos que los elefantes, ¿no? Pero nuestra fortaleza está en la colaboración, ni siquiera en la inteligencia el lobo, sino en el Homo ludus, ¿no? En el Homo sapiens, que juega, colabora. Incluso nuestra inteligencia puede ser un obstáculo. Decía San Francisco en momentos, yo soy pobre hasta de leer, porque cuando lees mucho te vuelves más soberbio. Sé tanto que los demás ni me entienden, ¿no? Le ponen en la broma le ponen un casco al que le dice, ¿y ahora cómo se siente? Pues todavía lo veo usted muy tontito, médico. Entonces le vamos a bajar más, ya tiene poco cerebro. No, total que estos juegos para decir,
qué cosas también dentro de nosotros nos pueden aislar. Eh, y cómo en vez de caer en el aislamiento, en la soledad, en esas cosas que Víctor nos bombardeó ahorita de muchas cosas que ciertamente reproducimos sin querer. ¿Cómo, qué práctica tenemos? Por decir, una primera es saludar. Si yo estamos olvidando, yo cada vez que voy a San Cristóbal me bombardeo de pura positividad. Buenos días, que le vaya bien, con su leña acá, Dios lo bendiga, no sé qué. Hijo, hoy me hizo el día, oye, qué bien. La gente se saluda, se mira, porque viene de comunidad, es natural, no inventaron la comunidad, son comunidad. Celtales, tojolabales, tzotziles, soques, ahí hay cachiqueles, chucmán, la catol, pero los que más me topo son ellos y es muy hermoso eso. El Corima, por ejemplo, nuestro mexicano de la Tarahumara, es hoy me toca ser Dios para ti. ¡Wow! O sea, ¿qué es Dios para ti? Para mí Dios es generosidad infinita, amor incondicional. No me importa qué tengas tú o seas, pero yo aquí estoy para ti. ¿Y qué es lo más que me vas a dar? Pues lo que no puedes regresar, mi tiempo, este día entero soy para ti, quieres que barra, quieres que cuide, quieres que te dé mi comida. Pues los esquimales son parecidos, quieres mi esposa, quieres mis hijos, ¿qué? Porque no es una hada, es mi esposa, no es mi, supera incluso esto que estábamos diciendo, es una comunidad de mis 4 cuates, sino todos somos comunidad. Lo que pasa es que estos con los que tengo cierta afinidad y empatía, y es así como avanzamos en grado. O sea, ustedes me caen muy bien, pero bueno, digan, ¿cuáles serían como pistas para de construir o construir al mismo tiempo? Bueno, escuchándoles, pienso en un montón de cosas, pero para no alargarme o extenderme, pienso que lo principal que a mí me ha servido mucho como para entender también cómo puedo cómo puedo ponerme al servicio de mi comunidad, es sí escuchar, que era lo que mencionaba Víctor, o sea, como escuchar qué es lo que se necesita, ¿no? O sea, creo que nos pasa mucho de pronto que hablamos demasiado y como que todas tenemos necesidad de ser escuchados, pero entonces a veces toca, ok, vamos a escucharnos, ¿no? O sea, te escucho a ti y de pronto este ejercicio puede ser de ida y vuelta, ¿no? Entonces, a mí me sirve muchísimo escuchar a la comunidad y en ese sentido, por ejemplo, yo con mis amigas nos organizamos para ir a un comedor comunitario. Y vamos con Doña Gredes, que es una mujer increíble, que puso un vivero y con su esposo reciben a les niñas que están cerca, alrededor de Juan Pablo II. Y este ejercicio que hemos hecho ha venido, o sea, se ha sostenido de la solidaridad de personas que entienden la importancia de crear comunidad, pero no solo en el sentido como de, ok, esto es un sentimiento o es una conciencia, sino hay acciones concretas que surgen como respuesta lógica, o a veces no tan lógica, pero como respuesta lógica a saberme parte de la comunidad y con una responsabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotras ha sido como bien importante todo el proceso del comedor Catarinas, porque no solo ha sido algo que nosotras hemos sostenido, sino ahora, por ejemplo, otro amigo, David, que se organiza con sus vecinas y vecinos, llevan cosas, llevan comida, llevan juguetes, llevan pues víveres al comedor Catarinas y así otras personas, ¿no? Entonces, para mí creo que es bien, bien importante pues la escucha activa y también pensar en cómo organizarnos y ocupar nuestro privilegio pues para poder aportar y cambiar las dinámicas. Obviamente si nosotros vemos todos los problemas como individuales, no vemos tampoco la fuerza que tenemos como colectivo pues para solucionar o para sí crear digamos como una realidad diferente, ¿no? Entonces pues eso, pienso que colectivizar los procesos de ayuda, de escucha y pues siempre ver a las personas o tratar de ver a todas las personas que están al lado nuestro como nuestra comunidad, no solo, justo como decía el maestro, a quienes son afines a nosotros, ¿no? Hablaba el otro día con un amigo y yo le decía, es que es muy fuerte porque por mi casa hay muchas personas que viven en la calle, que están en situación de calle y ellos también son mis vecinos,
O sea, las personas en situación de calle son nuestras vecinas, pero no lo vemos así porque no tienen una casa, porque no tienen como las mismas condiciones que nosotros para llamarles vecinos, ¿no? Entonces, generalmente mucha gente les ve como problemas y es un problema que entonces tenemos que reubicar y el gobierno les va pasando de un parque a otro y muchas veces mueren en estas condiciones. Pero si les viéramos como vecinas, si les entendiéramos que su dignidad humana está ahí porque son personas, entonces nos organizaríamos como colectivo y buscaríamos la manera de que puedan tener una vida pues más digna, ¿no? Condiciones de vida más digna, ¿no? Más dignas. Entonces, bueno, ese sería mi aporte. Muy, muchísimas gracias, Ajax. Bueno, yo igual pienso muchas cosas cuando los escucho. eh, y justamente haciendo como una observación, esto como del sistema capitalista neoliberal, creo, bueno, hemos identificado en clase que es como también una de las herramientas para que esto siga en pie, este sistema es como el cine y los medios. Y yo creo que también justamente una de nuestras mayores herramientas igual podría ser el arte, el cine en especial. Yo veo que pues se ha perdido también en esta parte como de querer comercializar todo y sacar dinero de todos lados, como que se ha perdido la experiencia de ir al cine y de pues ya lo puedes ver en tu casa, ¿no? Solo. eh, y ir al cine, pues igual cine tiende a ser una experiencia de que vas nada más tú o con tu pareja, lo que sea, y sales y ya, ahí se acaba la experiencia. Pero yo siento que además de hacer esta propuesta como una manera de revivir el cine o el talento local, bueno, de hecho ya lo hay, pero no hay tanta difusión. Es justamente esto, volver de nuevo al hacer comunidad a través de ver cine, o sea, reunirse, ver una película, hablar de la película, todo eso. Y yo siento que justamente esa es la herramienta también para del cine identificar como las cosas que nos están alejando de estar juntos, identificar como estas imágenes que ya las tenemos tan preconcebidas que nos parece natural estar como en esta división. Y justamente el promover nuevas como narrativas o propuestas cinematográficas que justamente estamos trabajando, yo creo que se puede hacer como un diálogo. Porque con el cine, o sea, tú puedes este, habituar a una persona a una realidad diferente y puedes hacer como que hacerla pensar desde esta realidad. Yo creo que esa es como una herramienta clave para como que no intentar como promover discursos muy intelectuales, así muy de teoría, porque a veces ni hasta yo entiendo. Pero, por ejemplo, si trabajamos narrativas nuevas que puedan conectar con un, con un, con una perspectiva nueva y humana, creo que además de, por ejemplo, yo, cine desde la discapacidad. Yo he hecho una revisión de que históricamente la discapacidad se ha representado como desde una mirada externa, en el que se usa la discapacidad como con un estigma y estereotipos perpetuos, o sea que son permanentes y que por ejemplo está la historia inspiradora que te dice que el que estuvo más jodido lo pudo hacer, entonces tal vez tú también, o sea, esa es una. Luego hay otras, hay un montón, ¿no? Pero justamente mi propuesta es hacer cine desde la discapacidad, que significa como que hacer una representación digna, real y humana de estas personas, de su condición, no poniendo como discursos inspiracionalistas o motivadores o muy tristes, horribles, sino como dar una justicia a estas personas. Y a través de este ejemplo quiero decir que se puede hacer con todo lo demás. O sea, como por ejemplo un poco del proyecto de Víctor es casi lo mismo, solo que de la comunidad LGBT y del estigma que también tiene estas personas.
y yo lo veo como además de sensibilizar a la demás gente, es como darle un lugar a estas personas y, y como que al final darnos cuenta que somos un todo. Entonces yo creo que el cine es como una herramienta fundamental para también hacer comunidad. Sí, totalmente. Ciertísimo. Muy acertadamente, sí. ¿Quieren comentar algo? Ahí vamos cerrando, pero bueno, hay palabras claves como esto de lo que hizo la señora, y el vivero y el comedor. Son iniciativas que irrumpen la realidad con propuesta que hasta deshiervar, con lo veo ahí, al rato están deshiervando todo el vecindario. Digo, ay, tiene impacto presentarse a deshiervar porque es visible. Entonces, si tú haces algo que normaliza la colaboración o estar juntos, llamémosle, eh, hacer comunidad, reinventarnos. Pues todas estas lógicas escondidas, ¿cuáles serían como, qué normalicemos? ¿Qué deberíamos, no la violencia, sino cómo se normaliza la no violencia? Si parece como tonto, ¿no? Yo creo que esta sabiduría de la sencillez, de la no violencia, de la dignidad, de la hermandad, de pedir perdón, incluso la valentía de reconocer con humildad que puedo colaborar contigo y no decir vengo a dirigirte, soy hollywoodiano, soy Brad Pitt y tú quieres, te voy a mostrar cómo se hace. No, yo creo que lo que dices no solo es cómo ver cine, sino cómo hace cine y qué muestra el cine, qué visión, desde dónde. Si lo que vamos a ver, por ejemplo, ¿vieron ustedes la cuentacuentos chilena? Es una mujer niña, dictadura, que dice, pues nadie puede ir al cine porque está caro. A ver quién va de ustedes, ¿no? Pues no, pues te colaboramos todos y tú vas. Pero era tan buena, ¿no la han visto? Ella regresaba y decía, ya están listos, pongan sus piedritas. Y a los señores traían su banquita, su piedrita y su caja y ella empezaba a contarles la película. Y poco a poco se llenó toda la colonia y ya le pagaban y se obtenían no solo para entrar al cine 2 o 3 veces, sino ella se volvió una gran actriz. Sí, es mucho mejor ella que ir al cine, ¿eh? Yo ya fui a verla, pero ella le cuenta, pum, pum, o sea, llegó el monstruo, pam, pam, y entonces, y también le servía para inventar y denunciar lo que a ella le pasaba. Se convirtió en una contadora de las tragedias porque vivía mucho más marginal que Juan Pablo o San José Tecó, que de hecho los compañeros que no vinieron ahorita nos hubieran podido dar otra también propuesta de qué visión de cine. Yo creo que todo lo que han dicho es muy esperanzador. Yo se los agradezco y creo que la comunidad que les oye, que les escucha, que nos escucha, pueda tener esta motivación de, como dice a veces Mauricio, que es a quien le debemos este nombre de dolor a la esperanza y conectados, que hay que empatizar con el dolor, pero también con la esperanza porque andemos a veces medio depres, ¿no? Entonces hay que apapacharnos, ¿no? Pues eso, si alguna cosita más quiere decir alguno de ustedes para despedirnos del programa. Me gustaría decir algo. Claro. Me gustaría decir que pues justo me gusta mucho que haya lugares de diálogo como este. Siento que algo que me importa a mí mucho es comunicarnos de una buena forma y justo en su primera clase creo fue que nos preguntó qué sentimiento queríamos comentar o qué emoción y yo me quedé con el odio porque siento que el odio es un arma de guerra que podemos usar de una forma muy buena y justo es saber en dónde enfocarlo, ¿no? Y justo es enfocarlo en estas pláticas, es saber qué odiamos nosotros de este sistema o de esta comunidad para saber pues justo a dónde dirigir nuestro amor y a dónde no dirigir el odio. Siento que yo con eso me quedo hoy. Puede repetir, dirigir bien el amor claro. Y dónde dirigir odio como algo que rechaza. Claro, porque siempre sabemos que no nos gusta, ¿no? De la sociedad, Ya. Pero justo al enfocarnos tanto en este odio, hay que emplearlo de una buena forma, ¿no? De saber que, ok, odio esta parte, entonces pues voy a dirigir todo mi amor a esto para pues abandonar una parte que odio, ¿no? Que ya no exista eso o cambiarlo, ¿no? Transformar el odio en amor. Es algo con lo que yo me quedo mucho. Transformar el odio en amor. Eso me encantó esa frase, suena muy del amor al odio, ¿cómo va? Del odio. Pues no sé si ustedes comentan. Eso puede dar para otro. Sí, no, yo nada más decir que para mí la esperanza, para que
O sea, que la esperanza tiene que ser movilizadora, ¿no? O sea, como una potencia movilizadora Activa. que nos ayude como a activar, a articularnos y que no necesitamos ser ni siquiera las personas más experimentadas, ¿no? O sea, basta con voltearnos a ver y tocar la puerta de la vecina y preguntarle qué necesita hoy y así eso seguramente se replicará porque la esperanza se contagia y porque el amor, como dice la maestra Patti, el amor es nuclear y en ese sentido pues es una fuerza que es muy expansiva y eso, y muchas gracias por invitarnos. No, al contrario, ya nos hicieron el día y más que el día. Ajax, ¿quieres decir algo? Bueno, mm, yo como que hablando desde lo que yo he estado haciendo, últimamente he permitido más como ser más abierto con la gente porque me di cuenta que creía cosas que me limitaban en relacionarme con los demás, tanto personales como, pues no sé, ideas que no eran realmente ciertas y solo me excluían de compartir con la gente. Y pues esa es una de mis prácticas, como cuestionar lo que creo, por qué lo creo y como que justamente en un intento de yo como que quitarme estas creencias, también como también cambiar la perspectiva de las demás personas que tal vez no se han relacionado conmigo por algunas ideas o cosas que piensan de sus creencias, como que cambiar esa parte de que también podemos compartir y ser amigos. Mm. Sí, ya no vas a tener una novia, sino muchas novias, ¿no? Entonces, es una broma. Lo que pasa es que, bueno, pues gracias. Pues estamos bien contentos de estar aquí, y se siente que la juventud está presente. Entonces, nos despedimos por un primer capítulo con jóvenes, que realmente dan el cambio cualitativo al programa. Gracias.